Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a la tercera clase en vivo del trimestre 2026-2 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección 1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. En esta oportunidad, el objetivo de este espacio de aprendizaje es darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 2, tanto en sus aspectos formales como de contenido, y que debe ser entregada en la semana 6, es decir, a partir del próximo lunes 8 de junio hasta el domingo 14 de junio, siendo la fecha límite para esta segunda entrega el martes 16 de junio. Recuerden que tuvieron una extensión para la actividad 1, que van a tener la oportunidad de entregarla hasta esa fecha, inclusive que incluye el periodo de la actividad sumativa 2. Este espacio de clase es oportuno para informarles que se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los cuadros comparativos correspondientes a la actividad sumativa 1. Las observaciones la tendrán en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar con respecto a los modelos de abordaje terapéutico. Continuando con el objetivo de esta clase, les hago saber que para la segunda actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje la realización de una revista de psicología experimental, entendiendo por esta que es una revista de tipo académica, científica o revista revisada por pares y consiste en una publicación periódica que contiene artículos de investigación originales escritos por expertos en un campo de estudio específico. En este caso, esta serie de artículos de investigación lo van a considerar basado en los aspectos teóricos de la primera parte de la unidad 2. Esta unidad 2 tiene como propósito el estudio de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías biopsicosociales del adulto y adulto mayor para la construcción de estrategias de abordaje, manejo de las técnicas terapéuticas para el abordaje de las patologías del adulto joven y adulto mayor. Reconoce los protocolos para el abordaje terapéutico, aplica técnicas terapéuticas de abordaje cognitivo-conductual, dinámicas, humanista, gestal, existencialista e integrativa. En este sentido, las indicaciones de la actividad señalan que, fundamentado en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático de la unidad 2, cuyo objetivo les acabo de describir, diseñarán una revista. Para el diseño de la revista psicológica experimental deben considerar los siguientes aspectos. Importancia de las técnicas e intervenciones en la terapia psicológica. Van a definir y describir el procedimiento de las siguientes técnicas cognitivo-conductuales. La reestructuración cognitiva, entrenamiento en habilidades sociales, exposición y respuesta preventiva, terapia de aceptación y compromiso. Por las técnicas psicodinámicas, la definición y procedimiento de lo que es el análisis de la transferencia, definición y procedimiento de la interpretación de los sueños, definición y procedimiento del trabajo con la resistencia y definición y procedimiento de la psicoterapia psicodinámica breve. En lo que se refiere a las técnicas humanistas,
definición y procedimiento de la empatía y comprensión, definición y procedimiento de reflexión y autoconocimiento, definición y procedimiento de la terapia centrada en el cliente, definición y procedimiento de la terapia de grupo humanista. En lo que se refiere a las técnicas de Gestalt, definición y procedimiento de lo que es conciencia y awareness, que es el darse cuenta, definición y procedimiento del trabajo con el cuerpo, definición y procedimiento de la terapia de grupo Gestalt, definición y procedimiento de experimentación y acción. En lo que se refiere a las técnicas existencialistas, definición y procedimiento de búsqueda de sentido y propósito, definición y procedimiento de la terapia de aceptación de la muerte y definición y procedimiento del trabajo con la ansiedad existencial. Para las técnicas integrativas, definición y procedimiento de la terapia cognitivo-conductual integrativa, definición y procedimiento de la terapia humanista integrativa, definición y procedimiento de la terapia de grupo integrativa. Para las técnicas tanatológicas, definición y procedimiento de trabajo con el duelo, definición y procedimiento de terapia de aceptación de la muerte, definición y procedimiento de apoyo emocional en el final de la vida, definición y procedimiento de trabajo con la pérdida y el luto. Es importante que durante la elaboración de la revista se cumpla con cada una de las etapas establecidas para ello. Esto quiere decir que la revista lleva la siguiente estructura: portada, contraportada, el índice, que es señalar en el contenido, en la página donde está descrito cada una de las técnicas que les acabo de mencionar. Además, deben considerar las referencias bibliográficas. En la descripción de la tarea se les deja un link que los va a llevar a la aplicación Calameo, donde van a conocer la estructura de una revista. En este punto es importante señalarles que no solamente pueden utilizar Calameo, sino que pueden hacer su revista en la aplicación Canva, en Flixnap, en Genially, en Izu, en Hotmart o en Simple Bouquet, o en las que ustedes consideren pertinente. Si la herramienta que tienen a la mano es, por ejemplo, solamente PowerPoint, pueden hacer su revista en PowerPoint y luego la transforman en PDF utilizando la hoja tipo oficio. Si les es más fácil hacer la revista en Publisher o incluso en el mismo formato de Word, lo pueden hacer. La idea es, o el objetivo está centrado en el desarrollo del contenido teórico que les acabo de señalar. La lectura base para esta unidad es el de psicoterapia, teorías y prácticas. Pueden buscarse los distintos manuales de psicoterapia de cada uno: psicoterapia cognitivo-conductual, psicoterapia psicodinámica, psicoterapia gestal, psicoterapia humanista, existencialista, integrativa, tanatológica. Aún así, en los recursos de consulta de la unidad 2 ya ustedes cuentan con un material disponible que pueden utilizar como recurso de apoyo y consulta para desarrollar teóricamente sus trabajos. ¿Cuáles son las disposiciones de forma de la revista? La portada, el índice, la línea editorial. Los que han cursado otras asignaturas conmigo ya saben que esta línea editorial, al momento de hacer la revista, es generar un artículo o un escrito que usualmente trata de un tema polémico. En este caso, como estamos hablando de las distintas técnicas, un escrito polémico podría ser eh, la- las ventajas o la información referida a
las técnicas basadas en la evidencia y las pseudoterapias, por ejemplo. Esa podría ser un aporte. O eh, cuál sería, por ejemplo, las técnicas, si las técnicas derivadas del enfoque cognitivo-conductual son más apropiadas para trabajo con el duelo que las propias técnicas tanatológicas con, con respecto a la terapia de aceptación de la muerte, por ejemplo. Eso sería un editorial polémico o el que ustedes les llame la atención de algo de lo que son las técnicas. Otro tema que ha sido recientemente polémico es que, al menos en España, hay toda una campaña alrededor de lo que es considerar a las técnicas de Gestalt como una pseudoterapia si se compara en relación con las técnicas derivadas del enfoque cognitivo-conductual. Entonces, esta podría ser una línea editorial. El contenido de la revista es como el contenido es bastante amplio, tienen una extensión de 15 a 20 páginas solamente de desarrollo, sin considerar la portada, el índice, la línea editorial. Pueden utilizar o desarrollar cada uno de estos subtemas en hoja, tamaño, carta u oficio. Un oficio, por supuesto, les va a caber mucho más información. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para esta tarea? Calidad de la información del estudio psicológico, es decir, que todo lo que ustedes describan en su tarea se corresponda con lo que indica la literatura del área. La relevancia del conocimiento psicológico generado, que se cumpla la estructura de la revista y cantidad de páginas, es decir, que tenga entre 15 y 20 páginas, creatividad, es decir, que apoyen el contenido de texto con imágenes, con cuadros alusivos al contenido que están desarrollando y la redacción y la ortografía. Como ya señalé, esta actividad sumativa 2 se va a entregar a partir de la semana 6, que es la semana próxima, a partir del lunes 8 de junio hasta el domingo 14 de junio, siendo la fecha límite para esta segunda entrega el martes 16 de junio. Recuerden también que la entrega de la actividad sumativa 2 también va a estar hasta el domingo 14 de junio, siendo la fecha límite para ambas actividades hasta el martes 16 de junio. Esto entendiendo que aún siguen persistiendo muchas fallas con el servicio eléctrico, con el internet, entonces organicen su tiempo y su actividad para que entreguen las dos antes de la fecha indicada. Ahora bien, con respecto al contenido de la unidad 2, debemos tener presente algunas consideraciones teóricas. La unidad 2 es bastante extensa y tenemos que empezar con que cada corriente postula diferentes modalidades de tratamiento, tal como lo vimos en la clase en vivo número 2. Cuando se habla de terapia psicológica, debe verse como un proceso que utiliza distintas técnicas en donde se producen fases, circunstancias y procesos, que es lo que vamos a ver en esta unidad 2. El marco teórico se vincula a la técnica utilizada por el terapeuta. Las diferentes corrientes psicoterapéuticas se han ido desarrollando a medida que se han profundizado las líneas teóricas que las sustentan. La aplicación de la terapia psicológica debe basarse en el empleo de técnicas de eficacia, efectividad y eficiencia aprobadas mediante estudios científicos. Entonces aquí es lo que hablamos de la psicología basada en la evidencia, que ya sabemos, esto está casado con el enfoque cognitivo-conductual. Sin embargo, a fines pedagógicos debemos conocer en qué consisten cada uno de las técnicas de los enfoques. Podemos decir también que la intervención psicológica consiste en la aplicación de principios y técnicas psicológicas
por parte de un profesional acreditado, es decir, un psicólogo graduado, con el fin de ayudar a otras personas a comprender sus problemas, a reducir o superar estos, a prevenir la ocurrencia de los mismos y a mejorar las capacidades personales o relaciones de las personas aún en ausencia de problemas. Por ejemplo, podemos ayudar a una persona a reducir sus obsesiones, a una familia conflictiva a comunicarse mejor, y aquí estaríamos hablando de psicoterapia familiar. Podemos ayudar a unos niños de un medio desfavorecido para prevenir el aumento de conductas agresivas incipientes, a adolescentes sin ningún tipo de condición, es decir, normales, a mejorar sus habilidades en sus relaciones con su grupo de pares o en el caso de relaciones mucho más profundas. En general, los campos de aplicación de la intervención psicológica son muy variados en la aplicación de estas técnicas. Podemos hablar del campo de aplicación a nivel del área de la psicología clínica y de la salud, en el área educativa, en el área laboral, en los programas comunitarios, donde estaríamos hablando de la psicología clínica comunitaria, y en el deporte o en la psicología deportiva. La terapia psicológica, o como se denomina técnicamente psicoterapia, es una parte de la psicología clínica y de la salud. Bernstein y Nixel han definido la terapia psicológica del siguiente modo: la terapia psicológica consiste en una relación interpersonal entre por lo menos dos participantes, uno de las cuales, el terapeuta o psicólogo, tiene un entrenamiento y experiencia especial en el manejo de los problemas psicológicos. El otro participante es un cliente que experimenta algún problema en su ajuste emocional, conductual o interpersonal, y ha pasado a formar parte de la relación terapéutica con el fin de resolver su problema. La relación psicoterapéutica es una alianza de ayuda, pero con propósitos bien definidos, en la cual se utilizan varios métodos, en su mayor parte de naturaleza psicológica. Esto con el objeto de provocar cambios que el cliente desea y el terapeuta aprueba. Estos métodos se basan en alguna teoría formal acerca de los problemas psicológicos en general y de la queja específica del paciente en particular. Independientemente de las inclinaciones teóricas, la mayoría de los terapeutas emplean varias técnicas de intervención, tales como fomentar el insight o el darse cuenta, reducir el sufrimiento emocional, fomentar la catarsis o la expresión emocional de su conflicto, proporcionar información nueva, que es la psicoeducación, diseñar tareas fuera de la terapia y aumentar la fe de los clientes y sus expectativas de lograr cambios. En este sentido, tenemos que hacer énfasis en que los protocolos y las técnicas validadas son una forma de refinar la práctica clínica. En este sentido, son modos de acción que incorporan un conocimiento sobre la operatoriedad y funcionamiento de los problemas. Su uso orienta en la recreación de pautas de acción por parte del terapeuta, a fin de que el cliente actúe de un modo diferente y más eficaz sobre sus problemas. Lo que sucede es que si su uso se propone como una repetición exacta, textual, por parte del terapeuta, se convierte su operatoriedad en una instrucción plana que corre el riesgo de no llegar al cliente. Es decir, aunque tengamos una estructura clásica, no podemos usar todas las técnicas exactamente igual para todos los pacientes. Si la curación reside en el empleo estricto del método protocolo de tratamiento, el cliente queda eliminado como sujeto, en tanto se le elimina como principio de actividad, como agente y como principio de organización, igualando falsamente los niveles, capacidades y disposiciones operatorias de todos los individuos.
Como ya mencioné, la intervención psicológica consiste en la aplicación de principios y técnicas psicológicas por parte de un profesional acreditado. Cuando hablamos de un profesional acreditado, precisamente o específicamente, nos referimos al psicólogo y en algunos casos a los psiquiatras que hayan hecho la formación en psicoterapia. No podemos dejar de mencionar que existen intervenciones psicológicas que se realizan en casos de emergencia o en situaciones de crisis, que esto sería lo que nosotros denominamos intervención en crisis. Este es un proceso particular de ayuda encaminado a auxiliar a una o varias personas a sobrevivir a un acontecimiento traumático para minimizar el impacto psicológico a corto plazo, disminuyendo la probabilidad de que surjan trastornos psicológicos posteriores y aumentando las probabilidades de crecimiento personal. Los actos terapéuticos se basan en una estimación tanto del problema como de las competencias, emociones y actitudes del cliente, como de esa relación que se establece entre terapeuta y cliente y que es admisible o adecuado en ella. El terapeuta ejerce, por tanto, una teoría del problema, una teoría del sujeto y una teoría de la interacción entre sujetos. La eficacia de cualquier tratamiento psicológico de utilidad clínica está determinado por los siguientes conceptos. El primero, sobre la eficacia, la cual depende de la calidad de los datos empíricos que la sustentan, cumpliendo las siguientes condiciones: que la dificultad haya sido investigada mediante diseños experimentales de grupo, es decir, donde se haga asignación aleatoria o de caso único. Haber obtenido resultados superiores al no tratamiento, al placebo o a un tratamiento alternativo y tener resultados equivalentes a un tratamiento ya establecido formalmente como eficaz. Los resultados deben constatarse por al menos dos grupos de investigación, presentando el estilo de tratamiento correctamente descrito y cuyas muestras sean especificadas. El segundo se refiere a la utilidad medida en tres aspectos: la generalización de los resultados de las investigaciones realizadas en condiciones artificiales a contextos clínicos reales, la viabilidad de la intervención propuesta referida a la adaptación de la misma por parte del paciente o usuario, la probabilidad de cumplimiento y facilidad de compartir entre profesionales y la eficiencia relacionada con la relación costo-beneficio, tanto para el paciente usuario como para la sociedad. Por supuesto, ya nos quedó claro que desde el inicio la psicoterapia tiene variedad de abordajes o enfoques terapéuticos. Y vamos a continuar aquí con lo que son las técnicas cognitivo-conductuales. Vamos a hablar de la psicoterapia conductual y cognitivo-conductual. Este tipo de tratamiento, nos quedó claro desde la clase anterior, basa sus intervenciones en las teorías del aprendizaje clásico, conocidos como condicionamiento clásico y condicionamiento operante, y en el aprendizaje social. Las terapias estrictamente conductuales ignoran los procesos cognitivos. En versiones más modernas, estos tratamientos intentan eliminar las cogniciones irracionales de los pacientes a través de los métodos de condicionamiento. Aquí entra lo cognitivo-conductual. La noción de cognición irracional es un supuesto que comparten con el modelo psicodinámico. Estos abordajes, me refiero a el conductual y cognitivo-conductual, basan sus técnicas en intervenciones muy concretas que pueden ser fácilmente monitoreadas y evaluadas. La idea base es que el cambio en las representaciones de los pacientes traen como consecuencia un cambio en los afectos y las conductas.
Las intervenciones raramente están dirigidas a la interpretación, sino que, por el contrario, son en extremo claras y tienen como objetivo mantener la motivación del paciente para cumplir con las tareas propuestas por el terapeuta, que generalmente se basan en el automonitoreo y el intento por cambiar las cogniciones y pensamientos negativos. La intervención se dirige a prevenir, eliminar o reducir conductas inadecuadas y a enseñar, modelar o potenciar conductas adecuadas, teniendo en cuenta las variables que controlan estas conductas. Las metas de la intervención y esta misma se acuerdan mutuamente entre terapeuta y cliente o los tutores o responsables de esto en el caso de que estemos hablando de niños y adolescentes. Pero si estamos hablando de adultos, si estamos refiriéndonos a adultos mayores que tengan algún tipo de compromiso cognitivo, pues entonces estos acuerdos serán entre el terapeuta y la persona que surja como responsable del paciente. Elementos que debemos considerar dentro del abordaje, que lo vamos a profundizar en la última clase, es el referido a las formulaciones teóricas y los procedimientos de evaluación e intervención que son empíricamente evaluados. Es decir, que se valora su adecuación o eficacia utilizando una metodología científica de tipo experimental cuando sea posible. Por lo que se refiere al tratamiento, la mayor parte de los procedimientos utilizados en la terapia cognitivo-conductual tienen una base empírica relativamente sólida. La terapia cognitivo-conductual se caracteriza por el empleo de una metodología científica en el estudio y cambio de la conducta humana. Bastantes investigaciones presentan deficiencias metodológicas importantes, por ejemplo, diseños inadecuados, confusión entre terapeutas y tratamiento, intervenciones comparadas no igualmente creíbles, evaluadores y terapeutas no ciegos a las hipótesis de investigación, falta de control de la integridad de las intervenciones y análisis estadísticos inapropiados. La evaluación en la terapia cognitivo-conductual en lo que se refiere a la evaluación propiamente conductual, va dirigida a especificar claramente las conductas problemáticas, bien sea por exceso o por defecto del cliente, y las variables que son los antecedentes y consecuencias personales y ambientales, características personales estables que las regulas. Por conducta vamos a entender cualquier actividad motora, cognitiva, autónoma o emocional que sea especificable y medible. No tiene por qué ser públicamente observable, con que sea medible es suficiente. Sin embargo, existen en este punto divergencias entre los terapeutas de conducta ortodoxos o radicales. Unos piensan que las cogniciones juegan un papel importante, ya sea como problemas, en este caso entran las ideas obsesivas, la autocrítica persistente o como factores explicativos de conductas problemas. En cambio, los que trabajan dentro del enfoque del análisis conductual aplicado se concentran normalmente en la conducta manifiesta y en los determinantes ambientales en vez de los fenómenos internos. También se exploran los recursos, competencias y limitaciones del cliente y se obtiene información de diversas áreas de su vida pasada y presente, familiar, social, laboral, sexual, de pareja, de salud, ambiente físico, entre otros. No se intenta asignar categorías diagnósticas a las personas, aunque pueda hacerse si se desea, sino saber lo que hacen, sienten y piensan en situaciones específicas y establecer las oportunas relaciones funcionales entre las conductas problemáticas y las variables que las regulan. En la evaluación conductual se enfatizan los determinantes actuales de las conductas problemáticas, aunque no se pasan por alto los determinantes históricos. Se considera que la información sobre el pasado de una persona, lo cual no quiere decir una exploración detallada de su infancia, puede permitir una mejor comprensión de sus problemas actuales y puede ofrecer indicios sobre los factores vigentes que están controlando la conducta actual. Sin embargo,
También se tiene en cuenta que las condiciones que mantienen la conducta actual pueden ser bastante diferentes de aquellas que dieron lugar al surgimiento de la conducta. Por ejemplo, los ataques de pánico pueden surgir facilitados por acontecimientos estresantes y luego mantenerse por el miedo a que se repitan. Por otra parte, el pasado no puede ser reconstruido con la objetividad necesaria y no puede hacerse nada sobre los determinantes pasados de una conducta. Solo se puede actuar sobre los determinantes actuales. Comprender la etiología de un problema psicológico puede ser útil, pero no es esencial para producir un cambio conductual, aunque sí es importante a efectos de la prevención. A la inversa, el éxito en cambiar una conducta problemática no muestra que la explicación acerca de su origen sea correcta. En función de la evaluación realizada, se elabora un programa de intervención que tenga en cuenta el problema o problemas específicos presentados, las variables que los controlan y las características de cada cliente en lo que se refiere a su edad, nivel sociocultural, motivación, expectativas y de su medio. Existen muchas técnicas de la terapia cognitivo-conductual que pueden combinarse y variarse de múltiples formas para desarrollar distintos programas de intervención. Por tanto, no existen en principios intervenciones estándar para problemas estándar. Sin embargo, en las investigaciones se utilizan con frecuencia diseños entre grupos con intervenciones prefijadas y no individualizadas. Tampoco es raro que en la práctica clínica muchas decisiones de intervención se basen en modelos nomotéticos del problema en vez de análisis funcionales y ideográficos. La evaluación suele ser un proceso continuo que prosigue a lo largo de la intervención y en el que se analizan los resultados parciales que se van obteniendo y la nueva información que pueda ir proporcionando el cliente, incluyéndose aquí los nuevos problemas que pueda comunicar. De este análisis dependerá que se adopten acciones correctivas cuando la intervención no se realiza tal como estaba planeado, se modifique la intervención caso de que no se considere adecuada, se reconsideren o no los objetivos a lograr y la evaluación inicial de los problemas del cliente. La evaluación no termina con el cese de la intervención, sino que se realiza también después de pasar un cierto periodo de tiempo tras la finalización del seguimiento. Esto para comprobar si se mantienen los logros alcanzados. El hecho de que la evaluación del progreso tenga lugar de forma continua a lo largo de la intervención ha llevado en ocasiones a que no se realice una evaluación final más exhaustiva del problema. Sin embargo, esto es muy recomendable. Por otra parte, en la práctica clínica se hacen seguimientos con poca regularidad debido a cuestiones de tiempo por parte del terapeuta. Resumiendo, la evaluación en la terapia cognitivo-conductual implica la recopilación de información sobre el cliente a través de entrevistas, que suelen ser desestructuradas a semiestructuradas, donde el terapeuta realiza entrevistas con el cliente para recopilar información sobre su historia, síntomas, problemas y objetivos. La evaluación implica el uso de cuestionarios y escala de carácter psicométrico. Se puede completar cuestionarios y escalas para evaluar el estado de ánimo, los síntomas y comportamiento, usualmente basado en lo que son los motivos de consulta más frecuentes. Hablemos de los trastornos del estado de ánimo, de los trastornos de ansiedad. Solemos utilizar el inventario de depresión de Beth, el inventario de ansiedad de Hamilton, cuestionarios de afrontamiento del estrés, los cuestionarios de autoestima como el de Coppersmith, las pruebas de inteligencia como en el caso de adultos, el test de matrices progresivas de Raven, o si estamos hablando de una evaluación mucho más profunda, las escalas Wechsler, en este caso el WISE, y las pruebas de personalidad de carácter psicométrico, como por ejemplo el 16PF o el BFQ o el MMPI-2. Utilizamos la observación conductual, que es una observación de tipo estructurada, donde vamos a observar el comportamiento del cliente durante la sesión,
Para realizar el diagnóstico, de acuerdo a la terapia cognitivo-conductual, se va a basar en la evaluación de los síntomas y problemas del cliente, usualmente basado en los criterios diagnósticos establecidos en el DCM-5 o DCM-5 revisado o en la clasificación internacional de enfermedades en su versión más actual, conocido como CIE-11. ¿Cuáles son los componentes de ese diagnóstico? Identificamos el problema, el terapeuta identifica el problema o los síntomas principales que el cliente está experimentando. Posterior a ello, se realiza el análisis funcional de la conducta. El terapeuta analiza las variables que mantienen el problema, como son los pensamientos, las emociones y los comportamientos, y se realiza la formulación clínica del caso. La formulación clínica del caso implica desarrollar un resumen de toda la información recopilada durante la evaluación y que va a guiar lo que es el diagnóstico y posteriormente la intervención. Algunas de las técnicas más utilizadas dentro de la terapia cognitivo-conductual y que es lo que ustedes van a profundizar es definir qué es la reestructuración cognitiva y el procedimiento tal y como se lleva a cabo en las distintas sesiones. ¿Cuál sería la estructura clásica o el número de sesiones estándar para el uso de la técnica de la reestructuración cognitiva? ¿Cómo se hace el entrenamiento en habilidades sociales o em, cómo se lleva a cabo la exposición y la respuesta preventiva, la terapia de aceptación y compromiso? Ahora, con respecto a lo que es la psicoterapia psicodinámica, esta es un tipo de terapia que se caracteriza por dirigir las acciones terapéuticas a reestructurar la personalidad de los pacientes y no tanto a la remoción de la sintomatología clínica. Este abordaje considera que la comprensión de los problemas emocionales trae como consecuencia el cambio psicológico y la mejoría clínica. Por lo tanto, son tratamientos dirigidos al insight, siendo la meta principal la resolución de los conflictos inconscientes. La técnica más utilizada es el uso de lo que es la interpretación de las verbalizaciones del paciente en cada una de las sesiones. Algunas escuelas psicodinámicas modernas focalizan su centro de trabajo en el patrón relacional que se establece en la sesión, es decir, en la transferencia. Y aquí entraríamos en la técnica conocida como el análisis de la transferencia. Y lo entienden como la vehiculización de estados mentales internos, actitudes y creencias de los pacientes al vínculo terapéutico. El terapeuta, en este caso, en este modelo, ocupa un rol activo y trata de identificar patrones de relaciones recurrentes que señalan la presencia de un conflicto de orden inconsciente. En este sentido, es necesario descubrir y comprender los eventos inconscientes y traumáticos del desarrollo de la vida del paciente con la ayuda de los métodos tales como la asociación libre, la entrevista, clarificación y confrontación, de modo que puedan ser elaborados por los procesos racionales y conscientes del yo, y este pueda llegar a disminuir y manejar adecuadamente las fuerzas instintivas. Se facilita así lo que es la maduración psicológica, que de acuerdo a este enfoque sería hacer consciente lo inconsciente, que suele ser un proceso gradual que ocurre a lo largo de muchas sesiones, algunas más cargadas emocionalmente que otras. La interpretación del material que surge durante la consulta y el análisis e interpretación de la transferencia y su resolución son el camino principal para que el paciente llegue a la comprensión, es decir, al insight o el darse cuenta del origen y naturaleza de sus problemas. Una interpretación es una comunicación al paciente que tiene por finalidad hacer consciente
el significado inconsciente del comportamiento del paciente, manifestado normalmente a través de la asociación libre, del análisis de los sueños, la resistencia y la transferencia. La transferencia es un elemento central en esta terapia y se refiere a que el paciente reproduce en su relación con el terapeuta aspectos cruciales de su experiencia con figuras importantes de su propia historia. Estas figuras importantes de su propia historia usualmente se refieren a esas personas que hayan representado el rol materno y el rol paterno, que no necesariamente son la madre y el padre biológico. De modo que reaparecen en la consulta los conflictos y experiencias significativas del desarrollo. La relación de la transferencia permite el desarrollo de la comprensión, la cual no es meramente cognitiva, sino que implica además expresión y descarga emocional. Sin este componente emocional, la comprensión verdadera no se da, se limita a un puro ejercicio intelectual. Por otra parte, dada la reacción no punitiva del terapeuta ante las reacciones transferenciales del paciente, la transferencia también provee un ambiente educativo que favorece la maduración psicológica. Las características de esta terapia psicodinámica: hay imperativos prácticos, incremento de la demanda asistencial, han llevado a buscar tratamientos menos intensos, adecuados para aquellos que no necesitan una reestructuración profunda de su personalidad o que no deseen o no sean capaces de tolerar el tiempo y las exigencias emocionales del psicoanálisis prolongado. El tratamiento tiene una menor duración, generalmente 16 a 30 sesiones, y la frecuencia de las sesiones también se reduce a 1 o 2 veces por semana en vez de 4 o 5. El terapeuta tiene un rol más activo y directivo y fomenta el desarrollo de una buena relación terapéutica. Además, no se utiliza el diván y las sesiones se realizan cara a cara. Hay un menor énfasis en el descubrimiento e interpretación de material histórico y una mayor concentración en los aspectos actuales y en la resolución de problemas específicos derivados de los conflictos básicos no resueltos. Aunque relativamente autónomos de estos, se enfatiza la solución de focos problemáticos o más descompensados de la personalidad en lugar de la reestructuración global de la personalidad. Se tienen en cuenta los aspectos de esta que se relacionan con los problemas actuales. Se busca apoyar las defensas útiles del cliente, favorecer la adaptación de la persona y mejorar las relaciones interpersonales. Se amplía la gama de intervenciones empleadas. Además de la interpretación, se suelen utilizar intervenciones educativas, que es la psicoeducación, y de apoyo, que aquí sí va la consejería o el aconsejamiento, el dar instrucciones, el dar información, el constituirse en un yo auxiliar o de apoyo, es decir, sostén emocional, afirmación o desarrollo de actividades. También puede emplearse desde este enfoque lo que es la terapia de grupo, familiar o de pareja, y también la medicación ocasional en el caso de que lo requiera. Se refiere a la evaluación psiquiátrica. Este especialista es el que va a decidir la pertinencia o no de la medicación. El propio formato de la terapia hace que la transferencia sea menos intensa y regresiva. El énfasis se pone en la relación presente entre paciente y terapeuta sin que sea necesario remontarse al pasado. La evaluación y diagnóstico en la psicoterapia psicodinámica es un proceso complejo que busca comprender la dinámica inconsciente y consciente del individuo. Existen algunos elementos claves de la evaluación y diagnóstico. En este caso, la evaluación en la terapia psicodinámica implica la recopilación de la información sobre la historia del individuo, sus relaciones, experiencias y patrones del comportamiento. El terapeuta busca comprender la estructura de la personalidad, los mecanismos de defensa y las dinámicas inconscientes que influyen en el comportamiento y los síntomas del individuo a través de técnicas como las entrevistas clínicas, el análisis de la transferencia,
donde el terapeuta observa y analiza la transferencia del individuo hacia él, que le va a proporcionar información sobre las dinámicas inconscientes. El análisis de los sueños, durante el cual se le pide al paciente que relate sus sueños, el cual proporciona información sobre el inconsciente a través del contenido manifiesto y el contenido latente. Se trabaja con las resistencias, que son todos aquellos aspectos que hace el paciente para no avanzar en su proceso terapéutico, y la psicoterapia psicodinámica breve. Para ello les invito a leer el manual de Leopoldo Vela de psicoterapia breve, intensiva y de urgencia, que ya está dentro de los recursos de consulta. ¿Cómo se realiza el diagnóstico en la terapia psicodinámica? No se enfoca en la clasificación de los síntomas en categorías diagnósticas específicas, sino en comprender la dinámica subyacente que contribuye a los síntomas y problemas del individuo. Para ello, se comprende lo que es la estructura de la personalidad, para lo cual se identifican los mecanismos de defensa, los patrones del comportamiento. Se analizan las dinámicas que influyen en el comportamiento y en los síntomas. Se identifican los conflictos intrapsíquicos que pueden estar contribuyendo a los síntomas y problemas del individuo. Luego, para lo que es la evaluación y el diagnóstico, comprendemos esta dinámica. En base a ello, desarrollamos un diagnóstico que debe ser eh, para darle continuidad al plan de tratamiento, que debe ir en coherencia con todo eso que hemos encontrado durante la fase de evaluación y diagnóstica. Aquí no podemos dejar de mencionar lo que son las psicoterapias de apoyo y experienciales, que están basadas en la tradición filosófica, humanística y existencial. Los terapeutas que derivan de esta corriente intervienen favoreciendo la espontaneidad de los pacientes, lo que trae como resultado una integración del self o el sí mismo y un sentido de autenticidad. Los problemas psicológicos aparecen cuando las personas no pueden actualizar su potencial. Se enfatiza el reconocimiento de los propios estados emocionales sobre uno mismo y con los demás. El rol del terapeuta es el de observador, que ayuda a los pacientes a reconocer estos estados emocionales en su mundo subjetivo. La reducción sintomática no es una meta en sí misma del tratamiento. Las técnicas específicas no son muy utilizadas en este modelo, dada su tradición filosófica. Estas terapias están basadas en la intuición, la apertura a la experiencia y la empatía. No es considerada una psicoterapia en sí misma, sino una forma de autoconocimiento o de crecimiento personal. Y en este caso estamos hablando de las técnicas humanistas, por eso es importante ahondar en lo que es la empatía y la comprensión, la reflexión y el autoconocimiento, la terapia centrada en el cliente y la terapia de grupos humanistas. Los protocolos de intervención han sido realizados con el objetivo de llegar a promover al paciente un mejor auxilio para la enfermedad o problema que esté presentando, partiendo desde lo que dice la psicología clínica. Actualmente, los distintos avances y las diversas propuestas que surgen desde la psicología como práctica clínica ha facilitado la intervención de diferentes problemáticas, ya sean estas de tipo individual o grupal, o ya sea que sean manifestaciones de las diversas dinámicas de tipo individual o grupal. Desde la psicología ha sido la disciplina llamada a responder a este tipo de situaciones, generando tratamientos y modelos de intervención que permitan aliviar el malestar del paciente. Esto evidencia la necesidad de contar con procedimientos que faciliten la sistematización de la información y tratamientos que apoyen los diversos casos clínicos, apoyándose en la evidencia empírica, que permitan el desarrollo de una psicoterapia con fundamentos que logre ser más efectiva, generando un mayor impacto
en la calidad de vida de los pacientes y tal como lo proponen Vados y López, ya sabemos que la intervención psicológica debe consistir en la aplicación de principios y técnicas psicológicas por parte de un profesional entrenado basada en una teoría científica que presente evaluaciones empíricas de sus efectos, bien sea estos positivos o negativos. Aquí entonces no podemos desmerecer lo que indican o señalan las otras técnicas, como las técnicas de Gestalt, que además provienen por una parte como una alternativa al psicoanálisis y a la terapia cognitivo-conductual, las técnicas existencialistas, que son basadas en los principios filosóficos, las técnicas integrativas, donde ya vimos en la unidad 1 que el eclecticismo permite tomar lo mejor de los diferentes enfoques teóricos para aplicar a las particularidades del paciente. Eso es lo que van a ahondar en las distintas técnicas, que es lo que es la terapia cognitivo-conductual integrativa, la humanista integrativa y la terapia de grupo integrativa, para cerrar con lo que son las técnicas tanatológicas, como es ese trabajo con el duelo. No solamente hablamos en los casos de depresión, sino el duelo por distintas situaciones, el duelo por la migración, el duelo por padecer una enfermedad crónica, el duelo por algún tipo de extirpación, como en el caso de las esterilizaciones, entre otros aspectos. La terapia de aceptación de la muerte, partiendo, ya sabemos, de la inevitabilidad de la muerte, ya que la muerte forma parte del desarrollo del ciclo vital, el apoyo emocional en el final de la vida y el trabajo con la pérdida y el luto. Con esta descripción teórica damos por culminada esta tercera actividad síncrona para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 2, sección 1. Si tienen dudas acerca de la tarea, acerca del material bibliográfico o algo referido al contenido específicamente, recuerden que me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas, que a la brevedad posible se les da respuesta. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo encuentro. Feliz noche y éxito en las tareas.